Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta charla que tendremos hoy, la conferencia del doctor Leonel Delgado Aburto de la Universidad de Chile, en nombre del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, CICLA. Nuestra directora, la doctora Ivania Barbosa, no nos puede acompañar y me ha pedido expresar en su representación el gran gusto que nos da reunirnos para la conferencia titulada El indigenismo en Ernesto Cardenal y para recibir a nuestro invitado, el doctor Leonel Delgado Aburto. El CICLA celebra especialmente este encuentro porque forma parte de los esfuerzos que a lo largo de sus 30 años de existencia han fortalecido las relaciones académicas entre las universidades de Costa Rica. La tecnología a veces falla. Decía que el CICLA se honra mucho de poder ofrecer este espacio y tener al doctor Leonel Delgado como invitado en el marco de las diferentes formas de cooperación entre las universidades de Chile y la Universidad de Costa Rica. Un vínculo que se ha sostenido a través de intercambio de investigadoras e investigadores y también en la figura de uno de nuestros fundadores, el señor Gastón Gainza. El CICLA tiene una cátedra, Gastón Gainza, y esta actividad también se enmarca en esa cátedra. En este sentido, la presencia del doctor Delgado reafirma una colaboración que esperamos rinda muchos frutos a partir de ahora entre el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos CECLA de la Universidad de Chile y nuestro centro. Desde sus respectivas trayectorias, ambos centros de investigación se han ido consolidando en el estudio o en el espacio para el estudio de la región centroamericana desde sus culturas, sus literaturas y sus dinámicas socioculturales. Me da un gran placer y honor poder presentarles ahora al doctor Leonel Delgado Aburto, quien se doctoró en Literatura y Cultura Latinoamericana en la Universidad de Pittsburgh en el 2005. Es profesor asociado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, como ya mencioné, dentro de los programas de pregrado y posgrado del Departamento de Literatura y el Centro de Estudios Culturales CECLA, centro del que también es su actual director. Su labor académica se ha centrado en campos fundamentales para comprender las transformaciones literarias y culturales de nuestra región, las literaturas centroamericanas, el modernismo hispanoamericano, la escritura autobiográfica y el testimonio. Los estudios culturales y las vanguardias latinoamericanas forman parte de su repertorio de investigación. Ha publicado numerosos artículos y libros, de los cuales quiero mencionar 3. El primero, Márgenes recorridos, apuntes sobre procesos culturales y literatura nicaragüense en el siglo XX, en el 2002. Excéntricos y periféricos, escritura autobiográfica y modernidad en Centroamérica, en el 2012. Y en el 2022, Conversación e impureza, José Coronel Urtecho y las escrituras postvanguardistas. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre poesía indigenista en autores como Ernesto Cardenal y Pablo Antonio Cuadra. Así que esta charla de hoy forma parte de esa nueva investigación. Nos convoca entonces la figura de Ernesto Cardenal, cuyo centenario de nacimiento se celebra este 2025. La vigencia de su pensamiento poético y político han estado presentes en diversos homenajes y publicaciones a lo largo de este año. En un momento en que nuestra región enfrenta ataques a las expresiones culturales plurales y diversas, a la libertad de pensamiento y a los proyectos colectivos de memoria, la obra de Cardenal puede ser un horizonte crítico que nos permita repensar y pensar nuestra región. Una obra que puede revisitarse y releerse críticamente desde tensiones contemporáneas entre arte y política, entre tradición y modernidad.
Agradecemos su presencia esta tarde y sin más preámbulo los invito a escuchar al doctor Leonel Delgado. Bien, muchas gracias Alexandra por la presentación y gracias al CICLA por la invitación a compartir parte de mi investigación. Como bien dijo Alexandra, el centenario de Cardenal también es parte del origen, ¿no? del deseo de compartir esta charla. Lo que voy a presentar es una investigación, como bien dijo Alexandra, que tiene que ver con el indigenismo en la poesía centroamericana, particularmente en Cardenal, y actualmente estoy focalizándome en Cardenal exclusivamente para proyectando un libro que espero poder terminar en los próximos meses. Esta exposición la dividí en dos partes principales, calculé más o menos unos 40 minutos, vamos a ver qué tal manejo el tiempo. En primer lugar, un planteamiento general sobre el problema de investigación, digamos, los datos duros conceptuales, el corpus, los aspectos teóricos, políticos implicados, en general el punto de vista de la investigación, y en segundo lugar, en una segunda parte me voy a referir a conceptos, prácticas que me ayudan a organizar la investigación. Fundamentalmente son tres aspectos que a la vez son prácticas disciplinarias, pero que en este caso, claro, no solo son prácticas disciplinarias, sino también son metáforas que inciden en el tipo de poesía que escribe Cardenal. Estos tres conceptos son arqueología, por una parte, el otro sería etnografía y el último comunidades. Entonces comienzo con la primera parte, los datos, digamos, bibliográficos principales, que se pueden ver allí algunas de las ediciones de homenaje a los indios americanos. Cardenal publica en el 69 la primera edición en Nicaragua, y pronto, en 1970, la edición chilena, que es la edición esta que aparece acá, ¿no? De 1970, y en el 72 la edición argentina, que en esos años esta editorial, Carlos Logé, era quien publicaba Cardenal, ¿no? Esto también ilustra un poco la circulación que tenía durante esos años. Además, las ediciones van creciendo, ¿no? Van creciendo en el sentido de que va agregando poemas y sigue escribiendo poemas indigenistas, y en el 88 en México va a publicar esta edición que ya cambia de nombre y se llama Poemas Indios, es decir, Los ovnis de oro, poemas indios. Esta edición mexicana del siglo XXI no es la edición completa de Los ovnis de oro, sino que se omiten algunos poemas que estaban en la edición primera por una razón de derecho. No va a ser sino hasta 1992 que aparece la edición que podemos considerar completa, y aparece, claro, la fecha 1992 es simbólica, significativa, porque es el centenario del llamado descubrimiento o invasión europea, ¿no? Entonces allí el tema indigenista adquiere una nueva o una relevancia que quizá no tenía en los años 70 todavía. Entonces aparece Los ovnis de oro, la edición española en Visor, en 1992. Esta ya sería la edición completa. Y como ustedes pueden ver, el cambio de título es significativo, ¿no? De homenaje a los indios americanos a Los ovnis de oro, poemas indios. Después voy a decir un poco sobre las implicaciones de ese cambio de título. Todavía en 2019, en la edición de las poesías completas, es decir,
unos meses antes de que Cardenal muriera. Cardenal muere en marzo de 2020. Este libro, La poesía completa, aparece en 2019. Entonces, todavía en la versión de 2019, agrega un nuevo poema al conjunto de poemas indigenistas, de manera que aquí se puede ver un poco, no se ve bien, pero por lo menos el número de poemas. Se puede ver que de 19 poemas que constituían la primera edición, en la última edición son 30, y todavía si metemos el último poema serían 31 poemas, ¿no? Uno de los principales problemas que surgen cuando uno empieza a investigar sobre estos libros, en cierta medida son dos libros diferentes, ¿no? Aunque se repiten los poemas en uno y otro, se altera el orden de los poemas. En la versión final hay una agrupación por áreas geográficas que no había en la primera edición. Es decir, en la segunda edición están ordenados los poemas por áreas geográficas, de manera que comienza con los poemas mesoamericanos, después vienen los poemas de tema sobre indígenas norteamericanos, después los andinos, etcétera, ¿no? Hasta terminar, y esto es bien significativo, con 4 largos poemas que tratan de la cultura de del pueblo cuna en Panamá, el San Blas. Y ese vínculo con los cunas es lo que le va a dar título a la versión final. Los ovnis de oro está inspirado en un poema largo que se llama Los ovnis de oro, con el que cierra el poemario. Sí, la edición primera, Homenaje a los indios americanos, comenzaba con un poema sobre los cunas que se llama Nele Cantule, uno de los jefes de la rebelión cuna de los años 20-30. En este caso, en la segunda versión, los cunas van a ser el cierre de la edición, de manera que eso llama la atención sobre la importancia que tuvieron los cunas para la conversión indigenista de Cardenal. La vida de Cardenal es una serie de conversiones, ¿no? Se convierte en místico, luego se convierte al comunismo, se convierte en indigenista, etc. Ahora, el problema que surge cuando uno mira el libro es por qué considerar indigenista estos poemas de Cardenal. Se trata en esencia del problema político que implican los indigenismos, es decir, el hecho de hablar por, se podría resumir de esa manera, ¿no? Es decir, se trata de un poema de un poeta no indígena que escribe sobre los indígenas, se apropia de muchos de los discursos indígenas, pero además su público es un público que tampoco es indígena, sino más bien un público internacional de clase media, que tiene acceso a esas redes editoriales internacionales, ¿no? Obviamente uno de los modelos para considerar el indigenismo es el de Antonio Cornejo Polar, que lo va a ubicar como literatura heterogénea, ¿no? Ese es uno de los elementos que tomo en la investigación. Una literatura heterogénea en que el referente, es decir, en este caso los pueblos indígenas, los discursos de los pueblos indígenas, no participan en la cadena de comunicación que establecen los relatos, en este caso los poemas. Es decir, son poemas escritos por un sujeto nacional nicaragüense que escribe sobre las culturas indígenas a nivel latinoamericano y más bien panamericano, porque aborda también lo que serían hoy los Estados Unidos, y se comunica con estas redes, digamos, de lectores de clase media, ¿no? En ese caso, como dice allí Cornejo, es un proceso que tiene por lo menos un elemento que no coincide con la afiliación de los otros y crea necesariamente una zona de ambigüedad y conflicto, ¿no? Hay que recordar que el ejemplo que pone Cornejo es la novela burguesa o pequeño burguesa de Donoso, ¿no? La novela Pequeño burguesa de Donoso la escribe Donoso, trata de la pequeña burguesía y la consume la pequeña burguesía chilena, ¿no? No hay un rompimiento en la cadena de comunicación. En el indigenismo sí, porque el indígena queda por fuera de una representación que se supone está allí, ¿no? Entonces este es uno de los primeros problemas, ¿no?, que aparecen al investigar el indigenismo de Cardenal. Hay otro concepto importante de indigenismo y es como práctica
de los Estados americanos, o sea, práctica institucional de los Estados americanos, una práctica estatal que se consolida sobre todo en los años 40 del siglo XX y que intenta diseñar políticas especiales para los indígenas. Allí es fundamental la reunión de Pátzcuaro de 1942 en México, que se propone, cito allí de la Declaración de Pátzcuaro, mejorar de manera integral la vida de los grupos indígenas de América, ¿no? Entonces se va a fundar el Instituto Indigenista Interamericano y se van a fundar los institutos indigenistas a nivel también de América Latina. Esta política se da por desahuciada o fracasada en la reunión de Barbados de 1972, por ahí, ¿no? Donde dice, esta política indigenista fracasó. Entonces, aunque Cardenal no está, digamos, consciente de este proceso indigenista a nivel, digamos, de política, sin embargo, enmarca lo que sería su propuesta indigenista. Y hay todavía algo que se puede mencionar como precedente o como antecedente, y es el neoindigenismo, que se vuelve muy potente, sobre todo en Mesoamérica, ¿no? No solamente Arquedas en Perú, sino también escritores como Asturias o Rosario Castellano emplean unas estructuras literarias que aluden al mito. Y hay como una apropiación del mito que va a ser bien importante como modelo, como modo literario, ¿no? Entonces, esto enmarcaría un poco el indigenismo de Cardenal. Ahora, ¿de dónde viene ese indigenismo? Siendo que en Nicaragua en realidad fue predominante la doctrina más bien mestiza, ¿no? Y mestizante. Eso también es un problema de investigación que aparece. En Nicaragua se impuso un discurso mestizante. Los poetas mayores de Cardenal, mayores en el sentido como que eran como sus padres, sus guías, Pablo Antonio Cuadra, José Coronel Urtecho, hicieron una publicidad fuerte sobre el mestizaje, y era un concepto de mestizaje más bien en que se separaba un poco la civilización y la barbarie. Era un indigenismo bien portado, que en realidad lo que quería era como civilizar, ¿no? Su consigna era volver al indio en misión y en conquista. Entonces, esto lo está diciendo Pablo Antonio Cuadra en 1940, ¿no? Un poco antes de la Declaración de Pátzcuaro, y esto Pablo Antonio lo llama un bien orientado indigenismo. Este indigenismo bien orientado en realidad lo que quiere es civilizar al indígena. Esa cita de Pablo Antonio es bien sugestiva, dice: un saber distinguir lo que era barbarie en el indio, imposibilidad de cultura, y lo que era autenticidad de su ser, posibilidad de desenvolvimiento a la civilización. Se desechaba el ídolo y sus ritos caníbales, pero se fomentaba aquella técnica del escultor que la vemos aún, ya bautizada en los santos de piedra, tantos quebrados, robados o despreciados de iglesias como Sutiaba, etcétera, ¿no? Es decir, es como volver al indio en misión y conquista, es en realidad acabar el programa de la colonización. Este mestizaje es bien interesante porque sobre todo durante los años 40 se puede ver que en la poesía nicaragüense, a pesar de toda la publicidad que se hace del mestizaje, en realidad el indígena como representación sigue presente. Sigue ahí como un fantasma que está ahí presente, y la poesía más significativa en ese sentido va a ser la de Joaquín Pasos, que habla del indígena muerto, del indígena petrificado, del cuerpo de la India muerta, etcétera, ¿no? El mestizaje implica un conflicto también biopolítico, ¿no? En sentido esencial. El hecho es que en realidad, como demuestra Jeffrey Gould en un famoso libro, ¿no? El mito del mestizaje en Nicaragua, en realidad los pueblos indígenas estuvieron presentes tuvieron presencia en Nicaragua, por supuesto, hasta el presente. Pero más significativo aún es que el propio Cardenal va a poetizar el mestizaje de una manera bastante significativa, porque se identifica con el conquistador en un poema que se llama Proclama del Conquistador, y que lo va a publicar en esta antología que es también fundamental, de 1949, publicada en Madrid por el Instituto de Cultura Hispánica, que va a ser como el centro, como la organización fundada por el franquismo, para tratar de un poco restablecer los contactos culturales entre América Latina y España, ¿no? Y entonces, muy en sintonía con el hispanismo, en este poema Cardenal va a exaltar al conquistador,
y el mestizaje, ¿no? Hay un momento en que el conquistador épico, pero también frenético, acosado por la naturaleza americana, llega a un lugar fantástico donde hay una isla, un lago, una isla, y un cacique totalmente aquiescente con la conquista, ¿no? Que acepta inmediatamente que es inspirada un poco en el mito del cacique Nicaragua, ¿no? Entonces, el cacique decide entregar sus hijas a los conquistadores y entonces la piel blanca con la piel morena se mezclan, etc. Cardenal negó este poema, ¿no? No lo metió en su obra, en su poesía completa, y me imagino que por razones obvias, ¿no? No sintoniza con su devenir luego revolucionario. Sin embargo, el poema tiene cierta presencia fantasmática porque está en esta antología que es fundamental para la poesía nicaragüense, y él mismo autorizó a una de sus discípulas que publicara sus poemas primigenios en Nicaragua, y está publicado de todas maneras. Entonces, está pero no está, ¿no? Lo cual me parece también interesante. En los años 50, una crisis personal, espiritual, etcétera, hace que Cardenal se vaya para La Trapa, Getsemaní, en Kentucky, y ahí su maestro es Thomas Merton, y entonces dice Cardenal que Merton es quien le descubre a los indios. O sea, ahí hay un giro. Uno de los caminos de Damasco de Cardenal va a ser ese momento del encuentro con Merton, y esto dice en sus memorias Cardenal, ¿no? Ya he relatado que a mí, latinoamericano, quien me descubrió los indios fue un gringo. ¿Cuál es el marco, digamos, cultural de este descubrimiento? Son los años 50, ha triunfado el capitalismo consumista en Estados Unidos, son los años de la Guerra Fría, la división en bloques del mundo, la carrera espacial. Entonces Merton va a encontrar en los indígenas americanos una fuente de espiritualidad alternativa a la alienación de los sistemas dominantes. Un poco como que Merton propicia, ¿no?, el camino de Damasco de Cardenal en cuanto a la presencia indígena. De hecho, Merton tiene un libro interesante de ensayos sobre los indios norteamericanos, ¿no?, que es Ishimins Man. Bajo estos criterios que acabo de mencionar, algo importante es que, claro, el indigenismo de Merton, como siendo un monje, implica cierta práctica cultural, no solamente algo que esté en el texto, sino algo que se sale del texto para hacer una práctica cultural. Bajo estos criterios podemos proponer unos principios ordenadores del indigenismo de Cardenal, la focalización en torno a lo espiritual, como si los pueblos indígenas residiera un cristianismo más válido, más potente que el cristianismo oficial institucional, en primer lugar, ¿no? Es un indígena idealmente cristianizado, el que se va a formar como objeto de su interés. Este indigenismo implica también una apropiación por medio del saber. Hay toda una práctica también de ir a investigar sobre el indígena, ¿no? Y por ejemplo, cuando Cardenal está estudiando el sacerdocio en Bogotá, dice que se iba en las vacaciones del seminario, me estuve yendo a Bogotá a sumergirme en la biblioteca del Museo Etnográfico, riquísima en cuanto a indios, y la mayor parte de lo que he sabido de los indios y que tanto me ha servido después para mi poesía lo saqué de allí. Desde que hay un trabajo allí de investigación libresca sobre la etnohistoria, la arqueología, etc. También es una actitud contrahistórica, ¿no? Es decir, cómo contar una historia que es menor, que es una historia que no es la historia nacional, sino la historia que queda en el margen, y contarla de una manera continental. Me parece que hay un problema historiográfico bastante interesante. Y como ya dije, no es un problema exclusivamente literario, sino práctico, es decir, trasciende a ser una práctica cultural, y una de mis hipótesis es que este indigenismo va a modelar lo que va a ser luego la comunidad contemplativa de Solentinamo. Eso también es muy importante. Por ejemplo, algunas citas aquí la correspondencia entre Merton y Cardenal es bien importante porque, claro, Merton se va a Bogotá a estudiar sacerdocio,
con la promesa de ir a preparar el lugar donde van a formar una comunidad con Merton, una comunidad de contemplación que esté cerca de los indios. Es decir, el ideal comunitario se basa un poco en el modelo jesuita de Paraguay o en el modelo de Lascasiano o de Tatabasco, ¿no? Vasco de Quiroga, que es este obispo de Michoacán que también forma una comunidad indígena, ¿no? No es el indígena rebelde, ni el indígena alzado en armas, ni el indígena, sino es un indígena un poco como integrado a una comunidad contemplativa, teológica, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, la correspondencia con Merton es muy interesante. Por ejemplo, cuando Cardenal le cuenta a Merton sobre su visita a los cunas, Cardenal viene de vacaciones a Nicaragua desde de Colombia y pasa por la isla de San Blas y ahí tiene otro shock, otra conversión, ¿no? En la narración Merton sobre su visita a los cunas en la región de Panamá, Cardenal advierte la interrelación entre belleza natural y cultural y utopía política. Esa isla bellísima de los cunas que resuenan en las ínsulas extrañas de Solentiname resguardan una sociedad idealizada. Y dice en la correspondencia, la organización social es como la había descrito en mis artículos, vive en una especie de comunismo cristiano y todo el tiempo están hablando de Dios. Esto se lo va a criticar un antropólogo que se llama John Howe porque dice, es que los cunas tienen una tradición de contacto con antropólogos, con todo lo occidental y tienen una forma, ¿no?, de presentarse. Este Cardenal lo toma de la manera más, digamos, cándida, por llamarlo de alguna forma, pero es interesante esta especie de negociación, ¿no?, entre lo que el místico desea y lo que encuentra en la comunidad. Aquí tendría que decir algo sobre el tipo de poema en que encarna este acercamiento. Es un poema narrativo fragmentado, largo por lo general, y que tiene una característica erudita, es decir, no es un poema fácil, sino que es un poema que está lleno de citas y el lector no llega tranquilamente a leerlo, sino que se pierde un poco en la fronda de la cita. El modelo es el de Pound, de Ezra Pound, ¿no? Y por eso otra de mis hipótesis es que cuando él dice homenaje a los indios americanos, Cardenal está pensando en un famoso poema de Pound de 1919 que se llama Homenaje a Secto Propercius. Entonces, lo que hace Pound es tomar a Secto Propercius, apropiárselo y establecer un discurso crítico del presente, del momento de la guerra mundial, etc. Entonces, Cardenal lo que hace es parecido, ¿no? Se apropia del texto indígena y inscribe una crítica del presente centroamericano, por ejemplo, ¿no? Entonces, la barbarie de los aztecas, los sacrificios humanos, etcétera, van a estar en consonancia con Somoza y con la realidad de ese momento de Centroamérica, ¿no? Este sería un buen ejemplo, ¿no? Mayapán, que es este sitio arqueológico de Maya, de Yucatán, y que lo que va a encontrar en Yucatán va a ser sobre todo, Cardenal, la decadencia, en un sentido, digamos, de decadencia cultural. Yo creo que se inspira un poco en este modelo decadente de Spengler, ¿no? La decadencia de Occidente, pero también es como la decadencia maya. ¿A qué se debe la decadencia maya? Al predominio del militarismo. Cuando comenzó el militarismo, la estética comenzó a decaer, etcétera, ¿no? Es bien interesante esa teorización. Pero lo interesante es que también que esto va a influir desde su perspectiva en el componente, digamos, humano, y va a retratar al indígena del presente como un detritus, un resultado decadente de una civilización que estaba antes, ¿no? En ese sentido, en este momento, sobre todo, esto es antes de la conversión cuna, digamos, ¿no? En ese momento, para Cardenal, el indígena del presente no tiene un significado, digamos, valioso, es más bien parte de la ruina, como se puede ver, por ejemplo, en estos versos de Mayapán,
sobre todo en esta parte, ¿no? Donde dice que ya no hay culto a Quetzalcóatl, que los mayas actuales no recuerdan a Quetzalcóatl, que estos Artcraft de Guatemala, lo que queda de aquel arte tejido para turistas, Mexican Curious, la foto es melancólica, la foto es en colores pero melancólica, colorful, aquel tucán que yo vi en Tikal junto al hotel, la culpa fue de los militares, Mayapán no Maya, y como quien baja de una pirámide, 1200, 1450 después de Cristo, la pérdida de los valores mayas de una alta pirámide a la selva de abajo. Es decir, la decadencia de la cultura maya implica la decadencia del indígena, y en este sentido no se separa tanto, cardenal, de esta percepción que tenía Joaquín Pasos, por ejemplo, en los años 40, de que el indígena estaba petrificado, de que solo estaba esperando la muerte, que tenía el corazón de ceniza, que si soplaba muy fuerte el viento se los iba a desbaratar, que es lo que dice un poco el poema, uno de los poemas de Joaquín Pasos, ¿no? Bien, aquí con esto terminaría la primera parte, y en la segunda parte entraría, aunque ya entré un poco a la cuestión arqueológica, ¿no? Sobre todo los poemas mesoamericanos, pero también un poema largo, que es el poema más conocido del poemario, que se llama Economía del Tahuantinsuyo. Hablan de la ruina, y tanto las culturas mesoamericanas como la cultura andina aparecen como culturas decadentes, que sufrieron una gran decadencia interna, ¿no? No se debe a la conquista, sino que es una decadencia interna, y esa decadencia está fundada en el poder autoritario y el poder militar, tanto en el caso mesoamericano como en el caso andino. De hecho, en el caso andino se pelea un poco con Neruda y le dice, el Inca era en realidad Stalin, ¿no? El Inca era Stalin, no permitía ninguna oposición moderada, mandaba a matar a sus enemigos. Y ahí se puede ver esto que dije antes, ¿no? Que la escritura del texto mítico, del texto indígena, sirve para la crítica del presente. La crítica del presente se mete en... Entonces, la parte arqueológica, por eso yo hablo de arqueología, hay que analizar los poemas y ver toda esta parte arqueológica. No se trata solamente de la arqueología como ciencia, como aparece en el inicio de Mayapán, ¿no? Si ustedes ven el inicio de Mayapán, aparece casi como un documental cinematográfico, donde él dice qué es lo que la The Carnegie Institution está haciendo, cuáles son los descubrimientos que ha hecho, ¿no? Comienza con eso, la Carnegie Institution de Washington, estelas con jeroglíficos, cerámica, etcétera, ¿no? No solamente entonces la arqueología como ciencia, sino también la arqueología como una interpretación decadente, y la arqueología también como un resultado humano en que el indígena ha sido empujado hacia un borde marginal, abyecto de la modernidad, de la modernización. Sin embargo, seguramente por influencia de Merton, cuando Cardenal aborda la cuestión de los indígenas norteamericanos, se comienza a notar un acercamiento mucho más cercano a entenderlos como sujetos vivos, ¿no? Como sujetos que tienen posibilidades de, en cierta medida, tener una presencia en la modernidad. Son también sujetos alejados de la modernidad, ¿no? Marginalizados, pero hay más valoración de sus prácticas culturales, las cuales son articuladas de una manera metafórica con la propia práctica del poeta, ¿no? Hay algo importante que no he mencionado, pero que es bien importante dentro del poemario, y es la importancia que se le da a lo que Cardenal llama el héroe cultural. El héroe cultural es siempre, claro, un hombre, sacerdote, cacique, pacifista, que va a redimir, a liberar al pueblo, ¿no? Es el opuesto del militar, ¿no? Entonces está como este juego entre
el dictador militar, el militar y el poeta, digamos, que ejerce una labor pacifista, etcétera. Y eso va a culminar sobre todo en un poema muy largo que publica en 1985 y que publica en esta edición muy interesante que está acá, ¿no?, en el Cicla, una edición de Quetzalcóatl, que lo publica en el 85 en ocasión de los 60 años de Cardenal, ¿no? La editorial de Sergio Ramírez publica esta edición interesante, homenaje, ¿no? Y en este poema Quetzalcóatl es como que culmina toda esta teorización sobre el héroe cultural. Y por eso esta cita es bien interesante, porque en ese momento hay que pensar que Cardenal no solamente ha tenido una carrera literaria, sino que en ese momento es ministro de Cultura, ¿no? Y entonces pensar Quetzalcóatl ahora es también pensar cómo la revolución sandinista, y él como representante de la revolución sandinista también puede ser un héroe cultural, ¿no? Y por eso estos versos que copié ahí son interesantes, ¿no? Pero Quetzalcóatl también se fue de Tola Rivas. La teoría es que, claro, toda la región americana, mesoamericana, está sembrada de Tula, y Tola, aquí en el sur de Rivas, es también una versión de la Tula de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl también se fue de Tula, pero va a regresar, ¿no? Y cuando regresa Quetzalcóatl, cuando se terminan los sacrificios humanos y comienza una civilización teocrática en que estos señores representantes del bien gobiernan, ¿no? Y ese momento es el 19 de julio, etcétera, ¿no? Ya esto es arqueológico, eso es lo interesante, ¿no? Pero Quetzalcóatl también se fue de Tola Rivas. Al llegar los españoles había sacrificios humanos hasta que el 19 de julio de nuestra era actual, que empezó en Teotihuacán, cuando aterrizó por primera vez en Managua, en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, entre banderas rojinegras, el avión presidencial mexicano Quetzalcóatl. O sea, es como que con la revolución sandinista se cierra el ciclo, digamos, del mal y comienza un poco el ciclo del bien. Les decía que en los poemas norteamericanos hay un acercamiento más a la cultura material y, por ejemplo, en este poema que es bien interesante que se llama Cayanerencowa, el héroe cultural, que articula su discurso por cantos, por danzas, por wampums, se une con el poeta que está en Solentiname escribiendo con una máquina de escribir Underwood, ¿no? Entonces por eso dice eso de: si vos estás triste como yo estoy ahora, yo te consolaré con mi wampum o mi vieja Underwood, con conchas, con estas teclas, no los teletipos. Claro, los teletipos en ese momento son la representación de la información, de los fake news, diríamos, en el presente, ¿no? Existía en ese momento. Y en este mismo poema aparece, se puede advertir cómo el indígena norteamericano también está relegado a ese nivel de detritus y de margen, ¿no? Por ejemplo, cuando aparece: y pasando las carreteras de las afueras, moteles, gasolineras y más neón, ham and eggs en la noche, detrás de las grandes fábricas llegas a la reservación, un vallecito donde dijo aquel y lo que es aquel, junto al viejo Ford que no camina, nosotros nos levantaremos otra vez y el mundo nos escuchará a nosotros. El acercamiento con los indígenas norteamericanos es entre etnográfico y turístico. Por ejemplo, en el 65, Cardenal hace un viaje a ver a Merton, a visitar a Merton, y dice en este poema: cuando hice mi viaje a visitar a Merton y a ver indios. Es decir, era como ir a ver a Merton, pero también tomar un Greyhound hasta Nuevo México para ir a ver las reservaciones y ver o sea que lleva una cosa como entre turística y que es bien interesante no pensarlo. Entonces, con esta presencia del presente, antes de la conversión digamos, de cuna, se puede ver que también hay algo de etnografía, no solamente arqueología, sino etnografía, y esto va a ser lo que va a incidir definitivamente en la tercera parte, que sería la parte de comunidades. Me voy a saltar esto porque este poema me interesa mucho,
pero no me va a dar tiempo de hablar sobre él, pero sí es bien interesante porque es el único poema en que la heroína del texto es una mujer, es una niña, porque casi todos los poemas están dominados por redes homosociales, estos héroes culturales, hombres que, claro, es la vida de Cardenal dentro de redes de poetas masculinos, dentro de monjes que también son masculinos, etc. Y después los sandinistas, que también son redes predominantemente masculinas, ¿no? Este poema es muy bueno porque ahí uno puede ver la cuestión etnográfica y la representación de lo femenino desde el punto de vista de Cardenal. Estos son en parte de los poemas cuna. Como ya mencioné antes, el elemento fundamental de los cuna es que viven en una comunidad con una práctica comunista, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresa este tipo de... ¿Cómo se expresa en los poemas? Se expresa en una especie de... descripción, se podría llamar igualitaria de todos los elementos, una especie de overall en pintura, ¿no? Una especie de representación que no tiene perspectiva, sino que todos los elementos tienen el mismo valor. Eso es interesante a nivel de combinación con la visualidad, como se puede ver en estos versos, ¿no? Las orillas de las islas son de cristal puro, y uno ve el lecho del mar, que sería como el plano de la representación. Allí llantas, plásticos, vacinillas, y sobre las basuras los peces de colores. Es decir, cómo transfigura el sentido comunitario Cardenal, cómo lo traslada el poema, lo traslada dando una representación en que todos los elementos tienen el mismo lugar y el mismo valor, ¿no? Desde lo que es basura, como las vacinillas o la basura, hasta lo más significativo de la naturaleza, ¿no? Peces, etcétera. Y también es importante porque aquí se cierra el círculo. El primer poema que había puesto Cardenal en homenaje a los indios americanos era Nele Cantule, y en los ovnis de oro él dice que llegó a leerles el poema a los cunas, ¿no? Entonces, como hay un juego allí metaretórico, metaficcional casi, que es bien interesante. Y le leí el poema Nele Cantule en Ustupu, nada menos que en Ustupu, donde está la plaza Nele Cantule con su monumento de cemento y azulejos de baño. Era el modelo revolucionario de Cardenal en cierta medida es esta revolución que hacen los cunas, ¿no? en los años 30 y que logran un reconocimiento del Estado panameño, etc. Y en este sentido es interesante porque la etnografía pasa a ser una especie como de preanuncio o coincidencia entre lo que va a ser luego la emergencia de los pueblos indígenas a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, no es un poemario que esté únicamente con un solo tono, sino que como ha sido construido a lo largo de varias décadas, tiene diferentes perspectivas. Y, claro, él retoma un poco el tono de libro de viajes, libro de crónica, ¿no? Como se puede ver también acá en este poema, podría ser la escritura de un cronista, ¿no? Hay una especie de pastiche de crónica. Pero sobre todo, me parece a mí, el poema etnográfico de Cardenal le da pie a la concepción comunitaria o comunista o comunitarista que va a desarrollar en Solentiname, ¿no? Y eso influye mucho, hay una relación entre forma literaria y práctica cultural que me parece bien interesante. Entonces, si en Mayapán y en los poemas más afiliados con arqueología podríamos encontrar que los pueblos indígenas están en el margen de la modernidad, en los cunas y en la práctica de Solentiname lo que encontramos es más bien que los pueblos indígenas o los pueblos campesinos como el de Solentiname no son un detritus, no son una sobra, no son un elemento arcaico en medio de la modernidad, sino más bien una fuerza política que puede enriquecer, ¿no? la comunidad. ¿Qué tipo de comunidad es la comunidad que funda Cardenal? Es una comunidad contrainstitucional, es una comunidad crítica.
Esto de contrainstitucional lo tomo del sociólogo René Luro, ¿no? Que llama una comunidad contrainstitucional es una comunidad destituyente, es decir, se articula dentro de la institución pero para ponerla en crisis, para ponerla en crítica. Y hay que pensar que Cardenal todo el tiempo está dentro de la Iglesia Católica, por eso estratégicamente estudia el sacerdocio, no se queda como místico que se sale de la institución, está dentro de la institución, funda la comunidad dentro de la institución, pero instala dentro de la institución una oposición, digamos, crítica. Y hay cosas que cada vez va siendo más radical su rompimiento, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, admite en la comunidad mujeres, admite matrimonios en la comunidad, o comienzan a leer el Evangelio y terminan leyendo discursos de Mao y de Fidel, etc. Eso sería una especie de comunidad crítica, ¿no? Ahí tenemos a Cardenal en Solentiname, de San Juan de la Cruz, y claro, la práctica cultural se vuelve una práctica también transcultural en el sentido de que inscribe las prácticas artesanales de los campesinos, las inscribe en un modelo de arte moderno, arte vanguardista, ¿no? Y la narración que hace sobre cómo inventa, digamos, la pintura primitiva, llamada primitiva, o la poesía de taller, sería un buen ejemplo de esa transacción que se da, ¿no? Entre el campesino artesano y el artista de vanguardia, ¿no? Hay una parte donde Cardenal dice, bueno, veo de pronto, dice, que traen un arado, dice, y cuando lo veo, dice, pero ¿qué cosa es esto? Esto podría estar en el Museo de Nueva York, ¿no? En el museo parece, qué sé yo. Entonces ahí se da como la transacción, porque es la mirada del artista vanguardista el que modifica un poco la artesanía, el inscribe en otra cadena, y eso le sirve un poco para la sobrevivencia comunitaria, ¿no? Y bueno, me voy a detener aquí, solo quiero resumir un poquito la segunda parte. Siendo un poemario escrito a lo largo del tiempo y con unos referentes muy heterogéneos, Los ovnis de oro presenta diversas perspectivas sobre la historia y los pueblos indígenas. En el caso de poemas que se acercan más a la arqueología, sobresale la crítica del presente, sobre todo del militarismo, y la representación del indígena como detritus de la modernidad. No reconoce en ese caso una potencialidad moderna, no reconoce a un sujeto indígena vivo, ¿no? En el caso de los poemas que les prestan atención más a la presencia viva del indígena, incurriendo en una relación etnográfica, entre comillas, se destaca la realización de una utopía religiosa o política y la representación del indígena como sujeto activo o político. Por último, el aspecto práctico del indigenismo culmina en la concepción comunitaria con que se concibe Solentiname, caracterizada por una actitud crítica o contrainstitucional. Ese sería uno de los bordes en que la práctica apunta ya al modelo revolucionario, que nosotros sabemos todo lo que pasó después, ¿no? Pero ahí hay un buen punto para cortar la narración. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a Leonel por esta estupenda charla y por llevarnos a revisitar a Cardenal desde todas estas diferentes miradas. Abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Yo les llevo el micrófono. Minor. Buenas tardes, mi nombre es Minor Aguilar, bueno, compatriota. Yo no sé si al inicio, como vine un poquito tarde, tal vez lo mencionó, no sé qué papel juega o si está dentro de este corpus de poemas que usted mencionó, Oráculo sobre Managua, por ejemplo. Creo que ahí aborda un poco lo que son las huellas de Acahualinca y eso. Entonces me gustaría saber qué papel juega este poema. Claro, sí. Tanto Pablo Antonio Cuadra como Cardenal
escribieron poemarios que tenían que ver con el terremoto. Y ambos, en alguna manera, inscribieron la cuestión de del origen, del sentido que tenía la hecatombe como una hecatombe que tenía que ver con las huellas de Acahualinca. Pero los resultados son muy diversos, ¿no? Y me parece que ese es el momento mucho más ideológico de Cardenal, en el que, claro, él dice, el terremoto se parece a la hecatombe que provocó las huellas de Acahualinca, ¿no? Pero hay una continuidad, pero la única continuidad que resulta es que estos pobres, los pobres, no los conceptualiza como indígenas, ¿no? Los conceptualiza como pobres, es decir, da por articulada ya un proceso de mestizaje. Esto no lo dije, pero es muy importante. A pesar de todo el indigenismo cardenal, él no dejó de creer en el mestizaje nacional nicaragüense y nunca escribió un poema sobre los pueblos indígenas nicaragüenses. Y cuando escribió sobre los pueblos indígenas nicaragüenses, los misquitos, por ejemplo, escribió de una manera más bien peyorativa, ¿no? Poniéndolos como unos alienados por el imperio inglés que habían sido, no respondían a lo nacional mestizo del Pacífico, ¿no? Eso es bien interesante. Pero por eso en el oráculo sobre Managua predomina la cuestión del pueblo abandonado, ¿no? Pueblo en ese estado de emergencia permanente. Entonces cuando él dice, en 5 minutos todo el orgullo se fue a la mierda, o sea, con la destrucción del terremoto, toda la modernidad, pero su estructura va a ser muy vanguardista, es decir, quien guía el recorrido sobre Managua es Leonel Rugama, que había dicho, ¿no? Los seminaristas iban de paseo los seminaristas van de paseo a Acahualinca, los seminaristas iban de paseo a Acahualinca, es decir, porque Rugama iba como seminarista a ver las huellas. El Rugama guerrillero ya no va como ningún flaner ciudadano a ver las huellas de Acahualinca, sino que está comprometido radicalmente con los pobres porque está en la lucha guerrillera. Entonces, el ángel exterminador que guía la destrucción de Managua de alguna manera y la destrucción de la modernidad para construir la nueva ciudad y el nuevo cielo inspirado en el Apocalipsis, es Leonel Rugama, ¿no? Entonces, comienza con una inscripción que parece indígena, ¿no? Las huellas de Acahualinca, pero va a devenir en una narración más bien, una inscripción más bien mestiza. Lo mismo pasa un poco en el poema de Pablo Antonio cuando dice que este náhuatl que está luchando por salir de la tierra, ¿no? Porque claro, la figura del aplastamiento es importante, y cuando sale, lo primero que ve en la pared es la efigie del tirano, o sea, cuando es bien interesante, ¿no? Como también la cuestión de política y terremoto es interesante, y claro, el terremoto fue una gran preparación para la revolución del 79, y así lo inscribe Cardenal en el oráculo sobre Managua. ¿Quién más? Mariam. Me llamó la atención que usted habló de decadencia cultural. Desde su punto de vista, una figura como Nicaragua tan importante, ¿usted cree que hasta qué punto en Nicaragua, cómo se ve la perspectiva del indigenismo? ¿Se ha gentrificado, se ve muy comercial, lo explotan de esa manera o si lo respetan como una memoria histórica? Sí, quien articula la historia maya, pero también la historia andina como decadencia, es el propio Cardenal en su poema, ¿no? O sea, podría articularlo de otra manera, pero él articula de esa manera decadente, claro, inspirado seguramente en sus lecturas y en su estudio, ¿no? En el caso y claro, esta decadencia ha dejado al indígena, como dije, como un sujeto marginal, que no tiene lugar, digamos, en la modernidad, y cuya obra misma, la artesanía, no tiene valor porque se le ha degradado el valor. Yo creo que esta idea de la degradación cultural tiene que ver por eso con esto de Spengler, ¿no? La decadencia de Occidente, la idea de que todas las culturas tienen un momento de auge y un momento de decadencia. Ahora, con respecto a Nicaragua, me parece que
¿Cómo lo inscribe Cardenal? Lo inscribe como un hombre sabio, que es tan sabio que los mismos conquistadores han escuchado de él y lo llegan a buscar. Pero también muy aquiescente con la cuestión de la colonización, ¿no? Porque entrega a las hijas, etc. Ahora, me parece que no se debe, o sea, ya fuera de lo de Cardenal, me parece que habría que inscribir de una manera diferente, ¿no? No pensar de una manera decadente a los pueblos indígenas. Y yo creo que esa es la importancia de la emergencia de los pueblos indígenas, sobre todo a partir de los años 90, ¿no? Que ellos inscriben una presencia política definitoria para lo que ha sido la historia política cultural de las últimas décadas en América, ¿no? Desde el momento en que, de los zapatistas, un poco antes, ¿no? Del 92 se podría decir, ¿no? El Nobel de Huerta Menchú, los alzamientos indígenas en Ecuador, en Bolivia. Es otro panorama, ha cambiado totalmente el panorama. A mí lo que me interesa también es cómo esto de Cardenal conversa con eso o se diluye, ¿no? Hay algo que tampoco mencioné que me parece bien importante, y es que en Cardenal la creencia en autoridad literaria es muy conservadora hasta cierto punto, ¿no? Entonces tiene una creencia que en cierta medida es cómo diferenciarse de los otros discursos, ¿no? Porque su discurso no es etnografía, ni es arqueología, ni es historia, ni es etnohistoria, es poesía. Entonces tiene que autorizarse, ¿de qué manera? Escribiendo estos poemas eruditos, codificados, irónicos, que me parece bien interesante. ¿Tiempo para alguna otra pregunta? Gracias, Leonel. Quería preguntarte, o más bien ver cómo en la presentación que hiciste hay un dilema con respecto a la temporalidad y la historicidad o el tiempo, ¿verdad? Y que es una constante también en mucho de la consideración de lo indígena, digamos, en la reflexión intelectual académica, sobre todo latinoamericana, que es el no reconocimiento de su contemporaneidad, ¿verdad? La no correspondencia de lo indígena con el presente, que compartimos un mismo tiempo, digamos, de que vivimos el mismo tiempo y la misma historia. Por un lado, esto podría ser una forma de sometimiento, someterlo a la contemporaneidad, ¿verdad? Por otro lado está la paradoja de que si no se compone una contemporaneidad de un tiempo que compartimos, se lo deja siempre como en el otro polo, que sería como el anacronismo de que los indígenas siempre están en otro tiempo y viven otra historia y viven otra historicidad y otra temporalidad, y que por lo tanto hay como una incomunicación, una condena a una incomunicación por esa diacronía, digamos, o no asincronía más bien de las realidades culturales, de las realidades sociales, etcétera. Como es una paradoja, ¿verdad? Es decir, desde los dos puntos de vista, tanto condenándolos a ese anacronismo de un pasado, de un primitivismo, de un otro tiempo, o sometiéndolos a una contemporaneidad, es una especie de aporía, digamos, que a mí siempre me ha estimulado mucho intelectualmente y críticamente, y en lo que mostraste me parece que está también muy clara el vérselas con esa aporía, con esa paradoja acerca de la temporalidad y la historicidad de lo indígena. Sí, y claro, esta paradoja, esta contradicción, es decir, los consideramos sujetos de la modernidad o los consideramos sujetos de otra temporalidad, está claro, presente en Cardenal, y es bien complicado porque, claro, él intenta, es casi un intento prometeico, ¿no? Narrar en un poemario los pueblos indígenas americanos, incluyendo la región de Estados Unidos,
es inabarcable, ¿no? Inabarcable porque ahí se cruzan unas temporalidades bastante intrincadas. Entonces, me parece en ese sentido uno de los poemarios más ambiciosos. Yo creo que es creo que Bolaño tiene una reseña que hace sobre Cardenal y dice algo así como que, claro, va en la misma línea del canto general de Neruda, narrar, digamos, toda la América Latina, pero es complicado porque es la historia menor, es la historia marginal, es la historia, las historias, ¿no? La pluralidad. ¿Cómo mantener esa pluralidad dentro de un poemario que está más bien afirmado en una autoridad de escritor vanguardista, ¿no? Porque mucho del modelo, y esto es bien importante con respecto a tu pregunta, porque el modelo de poeta es un poeta que se apropia de la historia y tiene autoridad para denunciarla, ¿no? Y está por sobre la historia incluso. Es lo que dice un poco cuando Cardenal presenta a Pound, él dice algo así como dice Pound, en el futuro la gente se preguntará quiénes son este Stalin y este Roosevelt que Pound menciona. ¿Ya? O sea, es como que la poesía tuviera una autoridad tan sobrehistórica y tan potente que no importa la historia como tal, sino que lo que importa es la voz del poeta, ¿no? Y esto viene en esta tendencia conservadora que viene de Pound y que como que quiere escribir la Divina Comedia de la modernidad, ¿no? Entonces me parece a mí que, claro, están estas articulaciones intrincadas de la temporalidad histórica que alude, digamos, a los pueblos indígenas, versus esta autoridad conservadora del escritor que puede dominar al mito y meterlo dentro de su autoridad literaria. Eso me parece bien interesante, ¿no? Y Quetzalcóatl sería como, este poema Quetzalcóatl sería uno de los poemas más significativos en ese sentido. Porque si uno se acuerda de, por ejemplo, Hora Cero, en Hora Cero, Cardenal pasa la figura de Sandino y la mitifica. O sea, hay un cruce, hay un trasvase de la historia hacia el mito nacional, ¿no? En cambio, en Quetzalcóatl es la vía contraria, y esto es bien paradójico, es decir, el mito de Quetzalcóatl hacia la historia. Y la historia, ¿cuál historia es? La historia nacional, es decir, nos está diciendo que en Nicaragua se ha cumplido el devenir de Quetzalcóatl y ha vuelto Quetzalcóatl, aunque fuera en el modo del avión de la presidencia de México, pero en realidad lo que está diciendo es, claro, ahora que yo gobierno, ahora que yo soy el ministro de Cultura, ahora que yo soy el modelo de Nezahualcóyotl y de Quetzalcóatl, ha vuelto, ¿no? Este es claro, se entiende por el momento histórico en el que lo está diciendo, ¿no? Estaba en ese momento de los grandes discursos que había que hacer en ese momento. Pero esto se vincula con eso que mencionaste, ¿no? Esta contradicción entre una temporalidad intrincada, menor, contrahistórica, complicada, frente a una historia, digamos, dominante, que a fin de cuentas también el relato moderno, ¿no? El relato revolucionario moderno. Eso. Mira, Dionel, dudaba si te iba a hacer esta consideración, pero bueno, voy a hacerla. Hay algo que, en cierta manera, bueno, a nosotros nos molesta un poco en el indigenismo, esa visión que se hace, bueno, es evidentemente, como bien lo dijiste hace un rato, se escribe desde un lugar de enunciación distinto, ¿verdad? Y pareciera que a veces no hay una buena, con las buenas intenciones, pero no hay una adecuada valoración del sujeto indígena, porque es un otro que es incomprendido, ¿verdad? En todo caso. Pero fíjate que hay algo que a mí me llama la atención, porque si nos fijamos en las crónicas de la conquista, en general, el indígena aparece como un sujeto valiente, un sujeto con cultura, un sujeto que se enfrenta, un sujeto que finalmente que es valioso, que tiene una civilización. Quizás ahí los cronistas españoles lo hacían de esa manera
para validar todavía más su propia valentía, ¿verdad? Pero quizás al hablar del indígena de esa manera estaban diciendo, vean ustedes a ese sujeto que nosotros estamos venciendo. No es un cualquiera, es un sujeto que tiene una civilización, una cultura, una valentía, y eso valida todavía más, le da más gloria, le da más gloria a lo que nosotros hacemos. Y no en todas, pero me parece que en una buena parte. Ahora, en el indigenismo, lo que aparece un poco molesto es que en general se trata de un indígena bastante degradado. Es decir, como que dice, a esto lo hemos llevado, esto es pero a mí me llama la atención que en un momento histórico, y eso pensaba cuando Paula hacía su pregunta, en un momento, algunos siglos atrás, nos encontrábamos con una valoración mucho más positiva que la que en muchos casos hace el indigenismo. Estoy pensando sobre todo en la narrativa, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro, una pregunta muy concreta, si has pensado en extender comparativamente a otras manifestaciones indigenistas el trabajo que estás haciendo con Cardenal. Eso es. Sí, sobre todo el indigenismo de los años 20, 30 es muy vicario, ¿no? El indígena como víctima, y la intención del escritor, generalmente un mestizo más bien cultural más que biológico, que intenta rescatar o señalarle a la sociedad que este sujeto ha sido degradado, ha sido, etcétera, ¿no? Y claro, se pierde un poco la postura indianista, romántica, épica. Sí. Yo creo que en este caso tenemos un poco ambas, pero predomina más bien un sujeto indígena cristianizado o que encarna un cristianismo más valioso que el institucional, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ciertas inflexiones en este indigenismo que lo separan un poco del indigenismo, digamos, más clásico de los años 20, 30, o del neoindigenismo de los años 50, tipo Asturias, tipo Rosario Castellano. Y sobre todo me parece importante que Cardenal toma como escenario un escenario internacional, más cosmopolita, ¿no? Entonces, eso complica todavía un poquito más, ¿no? Me parece a mí, no hay una racionalidad nacional, ¿no? Porque en el indigenismo peruano era todo un planteamiento sobre Perú, sobre la nación, es decir, qué lugar tiene el indígena dentro del relato de lo nacional, hasta que, digamos, en el planteamiento de Arguedas dice todas las sangres, ¿no? Es decir, va a haber una especie como de confluencia de todas las procedencias. Y con respecto a la pregunta si planifico ampliar el espectro, en este momento estoy concentrado en escribir sobre este libro. O sea, como hacer una especie de monografía sobre el texto de Cardenal, porque en cierta medida ha sido un texto relativamente mucho menos estudiado que otros textos de Cardenal, ¿no? Me imagino yo que por las problemáticas que conlleva, ¿no? Todo esto que traté un poco de decir de manera un poco apresurada, y además no era como el tipo de poema o de poemas que atrajera más en ese momento, ¿no? En el momento de la revolución eran otros intereses, no era el canto nacional, era otro tipo de poemas el que atraía más, y no que eran un poema más eruditos, más metidos en unos textos que no. Y en el sandinismo estaban muy conformes con que el indígena era una raíz, ¿no? Era la raíz de las luchas, pero en realidad era solo la raíz, no era. Incluso Leonel Rugama tiene este poema genealógico que se copia del San Mateo, ¿no? Y dice, comienza con los indígenas, pero culmina en el Che Guevara, es el Mesías del presente, cuyos padres fueron aquellos indígenas, es el Che Guevara. O sea, no había manera de. Entonces no tenía, me parece a mí, el atractivo, el sex appeal que tenían otros tipos de textos en aquella época, ¿no? Entonces me parece que es importante focalizar esto,
Pero esto mismo se sale un poco del propio texto, ¿no? Es decir, me parece que si yo hago una tercera parte del estudio de esto, tengo que ir a Solentiname, ¿no? Se sale un poco del texto, eso es lo que me parece un poco. Y en ese sentido, la práctica cultural desborda un poco la escritura, y en el mismo texto de Cardenal está diciendo, ¿no? Para entender esto habría que tener un medio de comunicación como el wampum o como el collar de concha entonces allí un poco poesía concreta y vida material del indígena se juntan, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, desborda el texto y se sale hacia algunas prácticas objetos culturales que no son escritura como tal, ¿no? Ese punto me parece también bien interesante. Leonel, tenemos una pregunta desde la transmisión, Sí. desde Honduras. Pedro Zelaya, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y dice: me gustaría saber si podría referirse a la importancia que Cardenal le da a la naturaleza en los poemas que usted está estudiando. La cosmovisión de los pueblos originarios están basadas en una gran relevancia del espacio natural. Claro. Yo creo que es una adquisición que va sobre todo enriqueciendo el crecimiento del poemario. Yo diría que los primeros poemas están más centrados, por una parte, en el héroe cultural, en la cuestión arqueológica. Poemas de Mesoamérica, de los Andes, poemas relacionados con los cunas, sobre todo el primer poema, Nele Cantule. Me parece que todavía no hay una percepción más clara de este efecto natural. Yo no me he detenido a analizar la cuestión ecológica, pero, sin embargo, yo apuesto, o me parece que es con el crecimiento del poemario, sobre todo en los años 80, en que se va acercando a la naturaleza de una manera más contundente. No lo dije, pero claro, en ese caso también, tanto las comunidades idealizadas como la de los jesuitas en Paraguay, como la de Tatabasco en Michoacán, o sobre todo los cunas, es allí donde me parece que comienza a darle sentido a la cuestión natural, ¿no? Ahora, no se trata de una ecología que se divorcia de la modernidad, ¿no? Cuando pinta a este ambiente lírico y armónico entre la naturaleza y el sujeto cuna, el pueblo cuna, lleno de colorido, no lo separa de la modernidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, van en una lancha las muchachas cunas y van escuchando música en una grabadora. Entonces me parece que esto también me parece bien importante, ¿no? No se trata de una especie de primitivismo que renuncia a la modernización, sino más bien una articulación moderna de la naturaleza con la comunidad. Y el título mismo del poemario nos está diciendo de que no hay un rechazo de un pensamiento, digamos, más allá de lo moderno, los ovnis de oro, ¿no? O sea, nos está hablando como de un viaje más bien sideral, ¿no? En el espacio. Entonces me parece que, claro, es un punto que no le he puesto tanto atención en el análisis, pero sí me parece que yo destacaría que es una articulación que progresivamente va incorporando Cardenal en el poemario, y por otra parte que no es algo que se divorcia de la modernización y lo comunitario. Eso. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado presencialmente y en la transmisión. Damos por cerrada esta parte.